bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Venezuela enfrenta una batalla judicial por recuperar el oro que por derecho le corresponde. El gobierno de Nicolás Maduro se ve imposibilitado de acceder a las reservas que se encuentran en Londres porque alguien más decidió reclamar sus derechos sobre este recurso. ¿Quiere saber de quién se trata? Acompáñenos hoy, Justo en la Diana. Seguro se quedaron pensando, ¿quién se querrá quedar con el oro de Venezuela? Pues con solo mirar las próximas imágenes ya irán entendiendo mejor. Pero les daré una pista, es alguien que se pone títulos y cargos por su cuenta y lo peor es que otros le siguen el teatro. El gobierno de Venezuela no puede acceder a sus reservas de oro en Londres. Se trata de 31 toneladas del metal precioso valoradas en $1.000 millones. Todo comenzó en 2019, cuando el Banco Central de Venezuela se vio imposibilitado de acceder a dichos recursos porque el Banco Central de Inglaterra argumentó que existía un pedido similar por el autoproclamado mandatario Juan Guaidó. En 2020 la disputa se elevó al Tribunal Supremo, que en un inicio falló a favor de Guaidó, pero luego anuló la sentencia. Ante esta situación ambigua que mantiene retenidos los lingotes, las autoridades venezolanas no se han quedado de brazos cruzados. Piratería del siglo XXI se llama esto. Piratería del siglo XXI. Porque ese dinero es de Venezuela. Ese oro le pertenece a los venezolanos y a las venezolanas, y en específico al Banco Central de Venezuela. ¿Quién lo administra? Son las reservas del país. Ha solicitado a los órganos de justicia en Venezuela que se abra de forma inmediata una investigación con miras a determinar las responsabilidades penales de quienes están participando en este descarado robo de piratería del oro venezolano. Reino Unido es uno de los países que busca legitimar a Juan Guaidó como presidente de la nación suramericana, aunque nadie votó por él. Sin embargo, Londres mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela ha dicho que Washington ha presionado a Gran Bretaña con el objetivo de que se negara a liberar esos fondos, básicamente por el apoyo que ambos países le dieron al diputado Juan Guaidó y a quien reconocieron como supuesto presidente de Venezuela. Esta batalla legal ya ha durado un año. En todo este tiempo también han resaltado denuncias contra el exdiputado opositor por otros recursos retenidos en el exterior como producto de las sanciones. Por ejemplo, se han desaparecido los recursos de la petrolera estatal venezolana Citgo y también de la estatal Monómeros. Ambas tienen sedes tanto en Estados Unidos como en Colombia, respectivamente. Venezuela necesita acceder a estos recursos para hacer frente a la situación económica generada por las sanciones. Sin embargo, Guaidó afirmó en Twitter que con esta decisión del tribunal londinense, el oro de las reservas internacionales continuará protegido en el exterior, en un intento de mostrar dicho acto como una victoria de su gobierno ficticio, que en la práctica no decide nada al interior del país, ni siquiera cuenta con el apoyo mayoritario del sector opositor, que cuestiona el destino final de ayudas humanitarias que estuvieron a su cargo en meses anteriores. Las autoridades de Venezuela denunciaron que el accionar de Juan Guaidó forma parte de una campaña internacional promovida por Estados Unidos para desestabilizar el país, aunque eso implique afectar a los propios venezolanos. Incluso el autoproclamado presidente designa a una embajadora sin papeles, por cierto, pero que como parte de su gobierno ficticio se reúne con figuras de otros países y hace promesas de temas que cumplirá Guaidó si lo ayudan a llegar a Miraflores. Hay una supuesta representante, disque embajadora de Juan Guaidó en el Reino Unido. Se trata de la señora, la pandillera Vanessa Newman, que está en el Reino Unido. Tiene además nacionalidad estadounidense. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos pretendiendo representar los intereses de Venezuela en el Reino Unido. Un circuito internacional que hace complicidad para apoderarse, despojar de una forma grosera, vulgar, pirata,
de los recursos de Venezuela. Y mi primera reunión con el Grupo de Lima era también con el High Commissioner de Guyana, que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. La tenían calladita ya en el Reino Unido negociando. ¿Qué estaban negociando? El oro de los venezolanos, dejar el oro de los venezolanos en el Reino Unido para pagar junto al Esequibo, pagar, imagínense usted, un supuesto reconocimiento de este gobierno a Juan Guaidó. Ha sido una de las cosas más grotescas en la historia republicana de Venezuela. A finales del mes de septiembre, el ministro del Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, denunció la quiebra y el robo de las compañías petroleras Citgo y Monómeros por la oposición venezolana, liderados por Juan Guaidó. Esta empresa, es importante señalar que desde el año 1991, es 100% capital venezolano. El 13 de febrero del año 2019, anoten esa fecha, cuando estaba la anterior Asamblea Nacional en desacato, dirigida por el traidor corrupto Juan Guaidó, designó una junta administradora especial, írrita, porque no tiene competencias, o no tuvo nunca jamás, ha tenido competencias para designar representantes del Ejecutivo Nacional en ninguna instancia. Y el 9 de abril de ese mismo año, en el año 2019, la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, le amplió las facultades a esta Junta Especial, otro acto violatorio del ordenamiento legal nuestro, de nuestra Constitución. Desde la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, los activos venezolanos en el exterior han estado en disputa. Uno de los casos que mayor fricción genera entre Maduro y la oposición es el del oro venezolano resguardado en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Pero además está el caso de la Citgo Petroleum Corporation. Es una filial petrolera venezolana en territorio estadounidense, filial de PDVSA, y es su más grande activo en el extranjero. Nosotros denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional de esta operación ilegítima, contraria al derecho internacional, violatoria de todo tipo de ordenamiento jurídico interno, ya que jamás Venezuela ha participado ni tiene conocimiento respecto a este tipo de actividades. Pero otro caso grave asociado al tema de Citgo, se trata de la desviación de recursos de la Fundación Simón Bolívar, una fundación creada en el año 2006 para atender casos de pacientes que demandan atención médica especializada en el extranjero. Esta fundación recibía fondos directamente de Citgo. Luego de este despojo y de la violación de todas las normas y ordenamientos vigentes, Juan Guaidó designó a Mariela Poleo como presidenta y se apropiaron de millones de dólares que eran destinados para la atención de pacientes venezolanos en el extranjero. Tarek El Aissami subrayó que la Junta usurpadora está desfalcando los fondos de esta poderosa empresa. Hoy contamos con la presencia de Elio Pereira Pena, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional, que nos acompaña vía WhatsApp. Muchas gracias por acceder a este encuentro. Hola Diana, un placer conversar contigo. Elio, la Corte Suprema de Reino Unido devolvió al Tribunal Comercial la causa de la disputa por el oro venezolano. ¿Por qué hasta ahora la Corte ha fallado a favor del autoproclamado presidente Juan Guaidó? Los órganos de justicia británicos, Diana, han dado la razón a Juan Guaidó como parte de la guerra no convencional contra Venezuela, en la cual el Reino Unido está respondiendo a los sectores de la extrema derecha. En el 2018, el hoy primer ministro Boris Johnson declaró que el Reino Unido reconoce solamente como presidente de Venezuela a Juan Guaidó.
Alan Duncan, siendo ministro del Estado británico para América Latina, planteó en el Parlamento que el Banco de Inglaterra no podía ir en contra de la política del gobierno. Sin embargo, ante una petición del gobierno venezolano, el Tribunal de Apelaciones británico dictaminó a favor de Venezuela, alegando que decisiones en el orden político no tienen por qué ir necesariamente acompañadas de decisiones gubernamentales. Pero Boris Johnson insistió en que retener los activos financieros es la forma más eficaz de apretar las tuercas al gobierno de Nicolás Maduro, aunque para ello, aclaró Johnson, el pueblo venezolano tenga que sufrir. Basándose en esas declaraciones, Diana, es que Juan Guaidó logra llevar el caso a la Corte Suprema, que se ve ante una disyuntiva. Si bien la Corte reconoce que no se puede ejercer una medida extraterritorial, dicho en otras palabras, no se pueden retener los fondos, puesto que los activos venezolanos se colocaron en el Banco de Inglaterra, fundamentalmente en el 2008, por el gobierno de Hugo Chávez, con acuerdos contractuales reconocidos por ambas partes. A pesar de ello, la Corte Suprema no adopta una decisión definitoria para no cargar con la responsabilidad, y entonces ahora pasa el caso a un tribunal comercial. En los debates de la Corte, Diana, se mencionó que el Reino Unido mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro y cuenta con su embajada asentada en Caracas. En toda esta maquinaria política de subversión contra Venezuela, al parecer, la Corte Suprema está consciente de que el Reino Unido corre el riesgo de que se siembre un precedente que afecte el prestigio del Banco de Inglaterra, que es, dicho sea de paso, el segundo mayor banco poseedor de oro en el mundo y que almacena las reservas nacionales en oro de más de 30 países. Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué acciones legales están ejecutando? Diana, el gobierno venezolano creó una comisión con un cuerpo de asesores legales encargados de liberar los activos retenidos ilegalmente. Venezuela en varias ocasiones ha solicitado ayuda al FMI y al Banco Interamericano de Desarrollo, explicando la necesidad de mejorar la economía y la lucha contra el COVID. El FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo han negado reiteradamente esa ayuda, a pesar de que Venezuela es miembro fundador del FMI y desde el 2007, a diferencia de otros países, Venezuela pagó sus deudas a esa entidad. Venezuela, Diana, propuso que el Banco de Inglaterra vendiera parte de las reservas venezolanas en oro y entregase el dinero recaudado al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo de que la ONU fuese la que administrase el dinero, pero esa posibilidad fue negada por las autoridades británicas y por el Banco de Inglaterra. Ten en cuenta que el despojo de los bienes venezolanos se produce en medio de fuertes medidas coercitivas, entre las que se encuentran sanciones de la Unión Europea, de su Parlamento y renuencias del Reino Unido contra los principales funcionarios del gobierno venezolano, a los que se le obstaculiza o impide el acceso al territorio europeo. De ahí que la labor venezolana por recuperar sus fondos se haga fundamentalmente mediante el cuerpo legal asesor, el cual tiene que abonar fuertes sumas de dinero ante cada acción que emprenda. Dinero que sale, Diana, de las carentes arcas venezolanas, a diferencia del cuerpo asesor del equipo de Juan Guaidó, cuyas sumas millonarias están saliendo precisamente de los fondos retenidos en los Estados Unidos mediante transacciones desde el Citibank, y que también han sido desviados esos fondos hacia la construcción del muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. En lo sucesivo, las acciones legales, Diana, podrían venir matizadas por lo que se derive de las consultas entre el cuerpo asesor venezolano y las autoridades del Tribunal Comercial. Con anterioridad, al menos una de las juezas de ese Tribunal Comercial, Sara Cockerill, exigió a Juan Guaidó cumplir con el orden establecido en el proceso,
por lo que se mantienen, opino, latentes las posibilidades de éxitos en este litigio para las autoridades venezolanas. Elio, las reservas de oro llevan retenidas 19 meses en los tribunales británicos. ¿Cómo ha afectado este tema a la economía venezolana no disponer de sus propios recursos? Las sanciones económicas contra Venezuela se han recrudecido desde el 2015 y constituyen un bloqueo diplomático, mediático, económico y comercial que incide muy negativamente en la calidad de vida de los venezolanos. No se trata solo, Diana, de la usurpación de bienes en el Banco de Inglaterra, sino también de acciones similares en bancos de los Estados Unidos, Portugal y otros países. Muchas veces no se explica, Diana, que la colocación de fondos en otro país es un mecanismo económico muy utilizado y convencional en naciones con determinados recursos económicos importantes, como es el caso de Venezuela. En el caso del oro, se coloca en lo que se conoce como bancos prestadores de servicios de resguardo, los que a su vez cobran una comisión por la preservación de esas reservas internacionales y están obligados a cumplir con la autoridad contractuante. Quiere decir, en este caso, están obligados a cumplir con el gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro. Debemos aclarar también que las operaciones con ese oro fluyeron bien hasta que, como estamos analizando, se convirtieron en un instrumento de guerra política y económica. En el 2017, Diana, los Estados Unidos arreciaron un férreo bloqueo contra el estatal Petróleo de Venezuela, principal industria del país. En el 2018 prohibieron a toda persona o entidad estadounidense transar con el petro, moneda digital venezolana. Algunos de los últimos ataques norteamericanos se han dirigido contra la Compañía General de Minería Venezolana y, como hemos analizado aquí, contra el Banco Central de Venezuela, ente rector encargado de los trámites para la liberación de fondos congelados. Elio, te propongo hacer una primera pausa. En esta emisión estamos analizando la batalla judicial del gobierno de Venezuela por acceder a su oro. Siga con nosotros, justo en la Diana. Venezuela es el país con más reservas almacenadas de este mineral dorado en América Latina, con 161,2 toneladas, que representan un valor de 4.789,21 millones de dólares, seguido de México y Brasil. Sin embargo, en el ranking mundial ocupa el puesto 26. Durante décadas, Venezuela ha almacenado los lingotes de oro del Banco Central en bancos extranjeros. Hasta 2011, Caracas tenía sus reservas distribuidas en cajas fuertes de todo el mundo. Ese año, el difunto presidente Hugo Chávez repatrió cerca de 160 toneladas de oro de los bancos de Estados Unidos y la Unión Europea, citando la necesidad de su país de tener control físico de sus activos. Hoy se sabe que en total cerca de 60 toneladas permanecen en el extranjero, la mitad en Rusia, pero también en Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Turquía, Emiratos Árabes o Uganda. Es tiempo de volver con el análisis. Elio, ¿a quién le convendría que el oro venezolano no llegue al gobierno de Nicolás Maduro, aunque Guaidó tampoco lo controle? ¿Es parte esto de las sanciones contra el país? Sí, Diana, es parte de las sanciones contra Venezuela y vale reiterar que también es parte de la guerra no convencional, que se le puede llamar por otros nombres, híbrida, de cuarta o quinta generación, pero que a fin de cuentas lo que busca es ahogar a la economía venezolana, provocar el caos y por tanto el desmoronamiento del gobierno venezolano, que ha demostrado ser un gobierno consolidado. Y sobre lo que me preguntas, debo decir que Guaidó sí está utilizando parte de esos recursos, como te expliqué anteriormente. Diana, con esos activos, Guaidó y su equipo costean los gastos de la comisión ante el Banco de Inglaterra, y además existen otros recursos, como es el caso de la empresa colombo-venezolana Monómeros, de la cual también se apropió Guaidó
y que maneja sus activos a pleno antojo y que provocó una fuerte ira en el llamado canciller de Guaidó, Julio Borges, todo un reaccionario opositor que arremetió contra Guaidó recientemente, acusándolo de mal manejo de esos recursos, de apropiación indebida y de pensar más en su enriquecimiento personal que en la función que debía cumplir la oposición en Venezuela. Esta situación beneficia a los sectores de la extrema derecha, beneficia al sector reaccionario venezolano establecido fundamentalmente en España, Leopoldo López, Antonio Ledesma y otros que ejercen una influencia poderosa y nefasta, Diana, en el Parlamento Europeo y, como hemos dicho, beneficia a Juan Guaidó y a los pocos que lo secundan actualmente. Te menciono un ejemplo para que te percates que todo forma parte de las sanciones. En el momento más crítico del COVID, la empresa estatal farmacéutica venezolana y otras empresas de equipos médicos dijeron que podían producir medicamentos e insumos, pero no tenían recursos para comprar las materias primas que debían necesariamente importar. El FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo utilizaron a Ricardo Hausmann, expresidente del Comité de Desarrollo del FMI y representante de Guaidó ante el Banco Interamericano de Desarrollo, para decir a las autoridades venezolanas que el dinero incautado solo podría ser utilizado por el gobierno de Juan Guaidó. Ya para finalizar, ¿cuál pudiera ser el camino legal para resolver esta disputa? El oro está en suelo británico, pero pertenece a Venezuela y al final retenerlo es una acción extraterritorial. Como lo veo, Diana, no se trata solo del camino legal, sino de cómo quieran las autoridades británicas que se resuelva la disputa. El propio Boris Johnson dijo que el objetivo tiene que ser acabar con el gobierno de Nicolás Maduro y hasta ahora es evidente que el Banco de Inglaterra se está prestando para cumplir con ese interés político. Algunos abogados sugieren que demostrando que Maduro no solo es jefe de gobierno, sino también de Estado, y que como el Reino Unido mantiene sus relaciones diplomáticas con ese Estado y mantiene también su embajada en la capital de ese Estado, pues entonces es un recurso per se para que se actúe a favor de ese Estado litigante. Se aprecia hasta cierta disputa de opiniones contrapuestas entre los diferentes entes legales británicos y de la propia Corte en relación con las declaraciones del Banco de Inglaterra. Y es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la conocida OFAC en los Estados Unidos, presionó al Banco de Inglaterra y otros bancos europeos cuando el Tribunal de Apelaciones falló en la ocasión que mencionamos anteriormente a favor del gobierno venezolano. Esta oficina amenazó con tomar medidas de represalia si no se encauzaba el asunto en beneficio de Juan Guaidó. Por lo tanto, Diana, es una situación compleja para Venezuela que tendrá que seguir insistiendo ante la ONU y otras naciones para que medien cuando se les solicite en el conflicto y traten de resolver o por lo menos suavizar la postura británica. Algo muy difícil, toda vez que, como hemos visto, forma parte de una guerra planificada desde una parte del imperio norteamericano con el apoyo de sectores muy reaccionarios en la escena europea. Muchísimas gracias por tu análisis en torno a este tema. Muchas gracias, Diana, por la invitación al programa. En una entrevista a Samuel Moncada, embajador de Venezuela en la ONU, el diplomático señaló que se ha hablado con el gobierno británico y se piden explicaciones sobre el Banco de Inglaterra, pero juegan una especie de ping-pong porque se devuelven la pelota diciendo el Banco de Inglaterra es un organismo independiente y no tiene nada que ver con nosotros, mientras que el Banco de Inglaterra a su vez dice que hace lo que el gobierno británico le indica. Vamos a escucharlo. Igualmente que esas dos potencias coloniales, una todavía muy fuerte y otra en decadencia, perpetraron en una semana, hace apenas 2 semanas, en una semana, el robo más grande en nuestra historia.
Más de 30.000 millones de dólares se robaron al pueblo venezolano y quieren hacer invisible ese despojo de proporciones históricas. Si tienen real interés por la situación humanitaria y por el bienestar del pueblo venezolano, lo primero que deben hacer es devolver lo que se robaron. Los Estados Unidos y el Reino Unido cometen una acción de rapiña y pillaje que no puede ser ocultada con un manto de humanitarismo. Es el mismo saqueo colonialista de hace 2 siglos, pero ahora disfrazada con una ideología racista, mesiánica, que se autoproclama como salvadora de los países del tercer mundo. Con Venezuela ya han probado casi de todo: sanciones, atacar su industria petrolera, desmoralizar la imagen de su presidente mediáticamente, pero el país con mucho trabajo ha sorteado esos obstáculos. Desde hace casi 2 años, el gobierno artificial de quien se dice presidente apela en tribunales extranjeros para ganar el control de los recursos que no le pertenecen. Hace pactos, promesas con países que le siguen el juego para ganar alianzas, pero en la práctica el destino político de Venezuela continúa guiado por sus instituciones legítimas. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.